En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 3 de octubre del 2022. El Evangelio que vamos a meditar hoy es el de San Lucas. Estamos en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees ahí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que le robaron cuanto llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dejó 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien de este hombre, si gasta más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó: pues vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, un maestro de la ley plantea a Jesús, como hemos leído, una pregunta que quizás nos hemos formulado más de una vez: ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Era una pregunta, por supuesto, que iba con segundas, pues quería poner a prueba al Señor. El maestro responde con sabiduría lo que dice la ley, es decir, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Hermanos y hermanas, la clave es amar. Si buscamos, digamos, la vida eterna, sabemos que la fe y la esperanza pasarán, como dice allá en la primera de Corintios capítulo 13, mientras que el amor no pasará nunca. Cualquier proyecto, hermanos y hermanas, de vida, cualquier espiritualidad cuyo centro no sea el amor, nos aleja del sentido de la existencia. Jesús lo tiene claro: amar a Dios no es simplemente cumplir la letra de los mandamientos. Quizá el sacerdote y el levita se pregunten qué les pasará a ellos si dejan de cumplir
la ley por ayudar al herido. Amar a Dios, hermanos y hermanas, es preguntarnos quizás qué le pasará a nuestro hermano si no le socorremos, si no acudimos a él en los momentos de dificultad que está pasando. Hoy leemos entonces el sello de garantía de toda experiencia cristiana. ¿Cuál es ese sello? Amar a Dios y al prójimo, a nosotros mismos. Este amor a Dios próximo, yo creación de Dios, es inseparable, porque la parábola de Jesús cambia la pregunta del doctor de la ley. No importa tanto quién es, oiga bien, quién es su prójimo, sino quién te hace prójimo. Así, si decidimos amar a Dios, pero no nos hacemos próximos de quienes demandan muchas veces nuestra ayuda o de quienes más sufren, no sería una auténtica experiencia de vida cristiana, hermanos y hermanas. Lo mismo si digo amar a los otros, pero denigro mi propia, digamos, integridad o a la misma creación misma, valga la redundancia. Tampoco hay experiencia cristiana. Lo más plenamente humano es también reflejo de lo divino. Sabemos que alcanzar la plenitud no es tan fácil. Por eso Pablo en la primera lectura alerta a la comunidad cristiana sobre quienes manipulan el mensaje cristiano y se aprovechan más que todo de la gente en nombre de Dios. Y a veces nos puede pasar a nosotros también qué he de hacer, como dice el Evangelio, para tener la herencia de la vida eterna. Hoy el mensaje evangélico señala el camino de la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Dios no ha amado? Porque Dios, dice San Juan, nos ha amado primero. Nos lleva a esa unión íntima con Él. Decía Madre Teresa de Calcuta que nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo podemos conseguirla? A través de la oración. Estando en unión con Dios empezamos a experimentar que todo es posible con Él, incluso el amar al prójimo. Alguien decía que el cristianismo o el cristiano entra en la iglesia para amar a Dios y sale para amar al prójimo. El Papa Benedicto subraya que el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, o sea, el programa de Jesús, es un corazón que ve, ver y parar. En la parábola, dos personas ven al necesitado, pero no paran. Pasan, como quien dice, al otro lado de la calle. Por esto Cristo, reprochaba a los fariseos diciendo, tienen ojos y no ven. Marcos 8:18. Al contrario, el samaritano ve y para. Tiene compasión y así salva la vida al necesitado y a sí mismo. Cuando practicamos el bien, pensamos que lo hacemos por el prójimo, pero realmente también lo hacemos por Cristo, hermanos y hermanas. Él mismo dice en Mateo 25:40, dice, os aseguro que todo lo que hiciereis por uno de los más pequeños de estos, mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y mi prójimo, dice
el Papa Benedicto emérito, es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo tenga la capacidad de poderle ayudar. Hermanos y hermanas, si cada uno al ver al prójimo en necesidad se detuviera y se compadeciera de él una vez al día o a la semana, quizás la crisis disminuiría en el mundo. Te vendría mejor. Nada nos asemeja tanto a Dios como las obras buenas, como decía un gran santo, San Gregorio de Niza. Porque la meta que se nos ha señalado no consiste, hermanos y hermanas, en algo sencillo, sino que nos esforzamos por la posesión de la vida eterna, de la vida eterna. En el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa del reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, digamos, para hacer nacer obras de amor al prójimo. Así es, mis hermanos, todas las cosas que nos suceden en el mundo es para nuestro bien, incluso aquello que lo vemos negativo para nosotros, pero si lo vemos con los ojos de Dios, es muy positivo. Ánimo, mis hermanos, que esta palabra debemos de meditarla y que esta palabra también debe interpelar nuestro actuar cristiano. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.